A continuación, tenemos a la siguiente ponente, es Elena Robla, ingeniera forestal y jefa del área de inventarios y estadísticas forestales de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. Elena nos va a exponer cuál es el papel de la gestión forestal sostenible en esa creación y mejora de la captura de carbono por parte de los sumideros naturales. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros, Jovita. He intentado compartir y tampoco puedo. No sé si me lo tenéis que habilitar o lo hacéis vosotros. Ahora, ya puedes. Voy. A ver. ¿Lo veis ya? Elena, perfecto. Vale, bueno. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias por la posibilidad de contar también desde la Subdirección de Política Forestal bueno, nuestra parte en este tema. Bueno, lo primero, una reflexión. Todo lo que crece en los árboles y los bosques que forman es a partir del carbono, del CO2 atmosférico. Pero hay que tener en cuenta que puede que sea más importante el carbono que se deja de emitir, ¿no? Si se utilizan los productos forestales en vez de otros productos que son más contaminantes. Dando un poco en la parte de los principios, bueno, esta parte está muy, bueno, pues muy lógicamente en línea con lo que ha estado contando Iván y que, bueno, pues aparte de ser unos principios, si entran en un reglamento, pues ya es una cosa que es obligatorio y por tanto, toman una mayor significación. Lo paso un poco rápido porque lo ha explicado muy bien Iván. Pues los principios contaríamos primero con la cuantificación, que las actividades que secuestran CO2 tienen que poder medirse con una precisión espacial y temporal, que las actividades tienen que ser adicionales, es decir, que tienen que ir más allá de las prácticas que ya existen e incluso a veces de lo que exige la legislación, ¿no? Como por ejemplo el caso de la lucha contra el abandono. El almacenamiento tiene que ser a largo plazo y los certificados tienen que vincularse con una duración de almacenamiento de carbono lo más largo posible. Y la sostenibilidad, que está muy relacionada con el reglamento de taxonomía, ¿no? que además de tener un propio objetivo, tiene que contribuir al resto de los objetivos de sostenibilidad. En primer lugar, no hacer daño significativo y como nos comentaba Iván, pues también que tenga un impacto positivo, ¿no? en todos esos otros objetivos como la adaptación al cambio climático, la bioeconomía circular o la biodiversidad. En cuanto al papel de los montes ante el cambio climático, pues bueno, siempre desde la subdirección recalcamos bosques y otras tierras forestales que en el caso de España tienen una superficie muy grande, ¿no? Tienen una gran función de sumidero de carbono y la capacidad de limitar y compensar las emisiones mediante la creación de nuevos bosques y la restauración de los degradados, pero también, bueno, del almacenamiento de carbono en el propio ecosistema forestal y en los productos de la madera, especialmente en aquellos con ciclo de vida prolongado, que va relacionado con el principio tercero, ¿no? De que el almacenamiento sea a largo plazo, con la potenciación de la madera para construcción sostenible, ¿no? De los postes, muebles, productos en los que la madera el carbono se mantiene durante un periodo largo. También suministrando otros materiales de origen biológico como las fibras textiles, también en el papel y el carbón, y en la sustitución de otros materiales fósiles con otras emisiones de carbono. Y también como fuente de energía renovable, como sustitución de otros combustibles que no solo son no renovables, sino que además tienen un gran componente de emisiones, ¿no? Mediante el uso y aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Bueno, todo esto está relacionado, por supuesto, con el registro de huella, compensación y proyectos de absorción, que también ha citado mi compañero Iván, y que ahí tenéis la referencia, ¿no? Aquí, bueno, un poco un resumen pues que de los proyectos inscritos, 108 se localizan en terrenos privados, menos que 58 en terrenos públicos de ayuntamientos, por ejemplo, los acuerdos de cesión de Extremadura que creo que nos van a contar a continuación.
Hay dos tipos de actuaciones incluidas ahora mismo en el registro de huella de carbono, que son las repoblaciones forestales con cambio de uso del suelo y las actuaciones sobre zonas forestales incendiadas para restablecimiento de la masa. Y en cuanto a los proyectos que hay ahora mismo, el 67% corresponden al primer tipo y el 33% a las actuaciones en las zonas forestales incendiadas. Es interesante también conocer que la superficie media de los proyectos se ha incrementado de 13 a 21 hectáreas y que el periodo de permanencia medio aumenta a los 39 años, ¿no? Y bueno, el cálculo, que como habéis visto también es la primera, ¿no? La cuantificación, se ha hecho con la metodología desarrollada por el registro. En cuanto a la posible, bueno, a la modificación y el incremento de los proyectos que pueden incluirse en el Real Decreto de huella de carbono, pues están los futuros proyectos de absorción de gestión forestal, que por supuesto tienen que cumplir con los principios que se han citado, ¿no? Cuantificación, adicionalidad, permanencia y sostenibilidad. Está relacionada pues con la silvicultura del carbono. Y bueno, pues se está trabajando en la calculadora de carbono forestal, ¿no? Con diversas iniciativas que tienen que tener en cuenta todos los depósitos de este sumidero, ¿no? Tanto la biomasa aérea y subterránea como los productos de madera muerta, hojarasca y carbono orgánica en suelos, y también el almacén en productos que, como comentábamos antes, cuanto mayor sea su durabilidad, pues mayor es el almacenamiento a largo plazo. Comentaba Iván que el reglamento que se está negociando no lleva un mercado, ¿no? Ni siquiera voluntario. Entonces, simplemente estas cifras están puestas de donde sí hay mercado de carbono, pero por hacernos una idea de cómo en pues, 9 años el incremento que se ha producido en el precio medio de la tonelada, ¿no? Aunque sea en otros mercados, que eso tiene que quedar también muy claro. Y bueno, es importante en cuanto a la cuantificación que las metodologías tienen que ser sólidas, coherentes con las otras metodologías que ya existen y bueno, el cálculo de las absorciones tiene que ser por unas metodologías a desarrollar, ¿no? Hay varias instituciones que están trabajando en esas metodologías a emplear. Bueno, en relación también con trabajos de nuestra subdirección y el cambio climático, están muy relacionados los documentos estratégicos que forman parte de la planificación forestal española y que se aprobaron en el año 2022, que son la Estrategia Forestal Española con Horizonte 2050 y que luego está desarrollada por el Plan Forestal Español, que es hasta el año 2032, ¿no? En cuanto a la Estrategia Forestal Española, pues es el documento de referencia para establecer la política forestal y se actualiza la anterior Estrategia Forestal, que era del año 99. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, hay una fuerte presencia del componente de cambio climático en su planteamiento. Aparecen 2 objetivos generales y en una línea de actuación. En los objetivos generales se pone de relieve la contribución de la gestión forestal en la mitigación y en la adaptación y en la descarbonización y transición energética. Y en la línea de actuación específica pues, está dedicada tanto a la parte de prevención como a la adaptación de los ecosistemas forestales a cambio climático. Como os comentaba, luego esta estrategia se complementa con las medidas a llevar a cabo que están establecidas en el Plan Forestal Español, que en este caso, como se aprobó en el año 2022 y tiene una vigencia de 10 años, establece las medidas hasta el 2032. En cuanto a las orientaciones estratégicas incluidas en la Estrategia Forestal Española en relación con el cambio climático, pues están estas 3 líneas de trabajo fundamentales. Reforzar el papel de los montes y del sector forestal en la mitigación, tanto con el impulso de actuaciones para incrementar la fijación del carbono, por supuesto, cumpliendo los objetivos establecidos en las normativas de cambio climático en materia forestal, y favoreciendo el uso de los productos forestales que fijen carbono, especialmente a largo plazo. En cuanto a la relación con la integración, pues con la adaptación, pues por supuesto integrar la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación forestal y silvopastoral y en la restauración de ecosistemas y repoblaciones. Y también es fundamental mejorar y reforzar el conocimiento, tanto para una mejor cuantificación de la aportación de la gestión forestal a la mitigación, que no es sencillo,
como para estudiar las consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas y las especies forestales en el ámbito de la adaptación al cambio climático. En cuanto a los objetivos como más específicos de la política forestal contemplados en los principales instrumentos estratégicos de cambio climático, como son el Plan Nacional el PNIEC y la Estrategia a Largo Plazo para la Descarbonización, pues se establecen unos objetivos relacionados con la reforestación, unas 20.000 hectáreas al año en el periodo 2050, con 0,6 millones en todo el periodo, incrementando el sumidero forestal en 7 megatoneladas de CO2 equivalente, que es lo que se estableció. Entendemos que todos estos objetivos tendrán que ser revisados con los nuevos objetivos, pero bueno, es lo que está ahora mismo establecido. El objetivo de superficie con instrumento de gestión forestal se debe incrementar en 100.000 hectáreas al año y llegaría a unas 3 millones de hectáreas adicionales de montes ordenados en el año 2050, que es, por supuesto, la herramienta fundamental para la gestión forestal sostenible. Es importante también el desarrollo de instrumentos económicos para equilibrar la renta de los propietarios de tierras que generan absorciones y el fomento de las actividades de investigación, desarrollo e innovación para conocer mejor, como hablábamos antes, ¿no? Los ecosistemas, su funcionamiento, el funcionamiento de los almacenes y también de los impactos que se producen en los bosques, ¿no? Y también trabajar en el cambio de comportamiento de los consumidores y la cadena de suministro, ¿no? Y el fomento del uso de productos forestales, fundamentalmente aquellos que tienen unos periodos largos de almacenamiento. En cuanto al Plan Forestal Español, que desarrolla la estrategia en el periodo hasta 2032, pues revisa y actualiza el anterior Plan Forestal, desarrolla las orientaciones estratégicas de la Estrategia Forestal Española, que os he dicho rápidamente en lo que aplica al cambio climático, y propone un total de 13 medidas en la línea de prevención y adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático. 5 de ellas son prioritarias. Las medidas están en 3 bloques correspondientes al desarrollo normativo e instrumental, a la coordinación administrativa y el desarrollo de acciones en el territorio y estudios. En cuanto a las medidas de desarrollo normativo e instrumental, está pues, la consideración del sector forestal en las políticas tanto del PEPAC como de cambio climático, ¿no? Que están ahí citadas en el marco estratégico de energía y clima, en el PEPAC, en el plan sectorial de adaptación al cambio climático y lo que hablábamos de la modificación del Real Decreto del registro de huella de carbono. En cuanto a las medidas de coordinación administrativa, el impulso a la planificación y a las medidas propuestas que hemos comentado en relación con el aumento de la superficie forestal arbolada, de la gestión forestal sostenible, de los sistemas agroforestales, carbono orgánico en suelos y en riberas, que son las medidas incluidas. También el reforzar la participación y la coordinación institucional con las administraciones forestales en todos sus niveles. Y la participación y la transmisión de la información entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y también se establece la creación de un grupo de trabajo en el seno del Comité Forestal Nacional y, por supuesto, con la participación de la Oficina de Cambio Climático para trabajar en la metodología de la estimación de las emisiones y absorciones derivadas de la gestión forestal. Y, por último, las medidas de desarrollo de acciones sobre el territorio, tanto análisis como estudios, ¿no? Bueno, hay varias en relación pues, con las proyecciones y las medidas de adaptación, con el estudio de carbono orgánico en suelos, también con el estudio de la propiedad abandonada, porque tiene una relación muy, muy clara también con el cambio climático, con la creación de esos bosques en transición que también absorben carbono. También muy importante el papel de la investigación, tanto en la versión de mitigación como de adaptación, trabajar en un sistema de alerta temprana y la contribución de la gestión forestal al aumento del sumidero. En cuanto a los indicadores, pues para el seguimiento del plan forestal se han establecido una serie de indicadores que están aquí incluidos para
bueno, pues para ver cómo vamos, ¿no?, en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, pues están íntimamente relacionados con las medidas que os hemos contado antes, ¿no? El incremento de la superficie forestal arbolada, el carbono almacenado y los cambios de carbono en los distintos depósitos, en los biomasa viva, muerta y productos de la madera. También la superficie forestal sometida a tratamientos silvícolas, la superficie forestal que tiene un instrumento de gestión forestal sostenible y ese incremento que está previsto, y la inversión en el sector forestal por hectárea de terreno forestal a nivel nacional y por comunidad autónoma. La gestión forestal para asegurar la multifuncionalidad. Hay que tener en cuenta que el objetivo principal no es el sumidero de carbono, sino la multifuncionalidad. Los bosques dan muchos servicios, muchos bienes y servicios, y uno de ellos es el sumidero de carbono, pero hay que tener en cuenta que son muchos más, tanto de abastecimiento como otros como biodiversidad o otros que de desarrollo rural, que son igualmente importantes, ¿no? El carbono almacenado y los cambios de carbono almacenado en la biomasa forestal aérea y subterránea, lo mismo que decíamos antes, ¿no?, en todos los, también en el suelo y en los productos madereros. Es importante saber que es una externalidad positiva, pero que realmente debemos internalizar, ¿no?, en esos créditos de carbono. Luego, los mercados, que ahora mismo no está incluido, pero bueno, el mercado voluntario es el que realmente produce esa internalización, ¿no?, de esa compensación. En ese sentido, pues es importante la labor del registro de huella de carbono y, bueno, tener claras las reglas de contabilidad con los 4 principios que hemos ido comentando durante toda la presentación y también la anterior. Y bueno, he ido un poquito rápido para recuperar tiempo. Espero que haya quedado suficientemente claro. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Elena, y por esta completa exposición que nos ha permitido afirmarnos en la importancia que tienen los bosques y el resto de suelos forestales, como decías, en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, pues poco a poco los instrumentos de planificación y la normativa va reconociendo el papel de la gestión forestal sostenible en esos sumideros. Muchas gracias. Ahora